Y el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca ¿qué? Pueden quitar los pecados. El 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda de pecado. Ahora, aquí hay una palabra clave que acabamos de leer en el versículo 11 y es quitar el pecado. Esto no significa simplemente cubrirlo o aplazarlo, como ocurría en el día de la expiación. Quitar el pecado significa remover por completo, despojar, hacer desaparecer la culpa y la mancha como que si nunca hubiera existido. Si por ejemplo en nuestros hogares tenemos una pared que está llena de humedad y tiene mucho moho y nosotros pintamos esa pared, ¿qué va a pasar a los pocos días con esa pared? ¿Quién ha tenido problemas de humedad en su casa y el moho? Vuelve a reaparecer otra vez esa mancha. Es bien difícil, ¿verdad? Sacar esa mancha de moho. Y normalmente la solución es remover la pared y construir una pared nueva para poder remover completamente ese problema. Ahora, la respuesta de Dios es un rotundo sí. Dios cambia. El Señor remueve totalmente de nuestras vidas el pecado. Jesús puede quitar los pecados y lo sabemos porque el Espíritu Santo nos da 4 poderosos testimonios de la obra completa y perfecta de Dios en nuestras vidas. Y ese primer testimonio es que Jesús reina con poder sobre sus enemigos. Yo no sé si usted entiende realmente el peso espiritual que tiene esta frase. Jesús reina con poder sobre sus enemigos. En el versículo 12 y 13 que acabamos de leer dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y ¿para qué? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este pasaje es una poderosa imagen de la soberanía total de Jesucristo. El contraste es crucial. Los sacerdotes levitas, ¿cómo ministraban los sacerdotes levitas en el tabernáculo? Lo hacían de pie. Siempre cuando el Señor dio las leyes e instrucciones para construir el tabernáculo, también dio cuáles eran los instrumentos o cuáles eran los utensilios que serían utilizados en el tabernáculo. Y dentro de estos utensilios no había una silla.
o no había un banquito donde los sacerdotes se pudieran sentar. Ahora, esto no es solamente por casualidad, o no simplemente fue, no crea usted que Dios se le olvidó anunciar o se le olvidó explicar que se necesitaba un banquito. No, esto también era algo simbólico, que los sacerdotes siempre debían estar de pie. Por ejemplo, cuando usted está limpiando una casa, cuando venimos a la iglesia, vamos a dar un ejemplo, y venimos a la iglesia y empezamos a limpiar y recogemos las sillas, empezamos a recoger las sillas y sacamos la escoba, la aspiradora y empezamos a limpiar y vamos y nos metemos en el baño, etcétera, etcétera, y de repente una de esas personas que está limpiando se sienta. ¿Qué pasa? Si estamos a mitad de plena faena y una persona que está limpiando fuertemente se sienta, normalmente la persona encargada de esa limpieza le va a decir algo. Le va a decir, no te sientes. ¿Por qué? Porque no hemos terminado. No te puedes sentar todavía, porque no hemos terminado de limpiar. Cuando uno termina de limpiar, ahí es donde viene el descanso. Todos nos sentamos. Pero de resto, normalmente escuchamos esa frase, no te sientes todavía, porque no hemos terminado. Esta era la simbología del sacerdote cuando ministraba en el tabernáculo. No se podía sentar, porque también era un acto simbólico de que la obra todavía no había terminado. Ahora los levitas estaban día tras día ministrando y ofreciendo. Hemos venido estudiando esto a lo largo de estas semanas, ofreciendo siempre, muchas veces, los mismos sacrificios. Siempre eran los mismos sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Por eso se debían ofrecer constantemente. Su obra era incompleta, por eso siempre, como acabamos de decir, estaban de pie. Cristo, en cambio, ofrece un solo sacrificio, una vez y para siempre. Su acción se demuestra en su postura. ¿Qué nos dice que acabamos de leer la palabra? ¿Cuál es la postura que tiene Jesús? Lo acabamos de leer. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se ha sentado? Porque ya la obra ha sido perfecta, la obra ya ha sido terminada. No se necesitan más sacrificios. Su asiento no es que ya es una inactividad. Jesús se sentó y ya Él no está haciendo nada, sino es una actividad, es una representación de autoridad real. El hasta que lo acabamos de leer en el versículo 13. Se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese hasta que no significa que Él no esté reinando ahora, Él está reinando, sino que la victoria ya lograda en la cruz está siendo ampliada progresivamente. El Padre está activamente en el proceso de someter a los enemigos. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber y entender es que no hay poder más grande, no hay poder más allá que nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No existe otra cosa más grande y más poderosa. Yo he visto a lo largo de mi caminar con Cristo cristianos temiéndole a otras cosas, a otras fuerzas, muchas veces a cosas que
nos enseñan en nuestros países, que cuidado, que si que se te cae la sal, esas son supersticiones. He visto cristianos creyendo en este tipo de cosas, pero nosotros tenemos que entender en esta mañana que no hay nada más grande y más poderoso que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene un dominio pasivo pero progresivo, también un dominio activo y presente. Jesús está sentado por encima de todo principado y de toda autoridad. Esta mañana nosotros tenemos que salir de aquí sabiendo que nuestro Padre es más poderoso que cualquier cosa que pueda existir. Su cetro de poder está siendo ejercido ahora. Él está reinando en medio de un mundo que le es abiertamente hostil. Él es el príncipe de los reyes de la tierra. La cruz fue la exhibición pública de la derrota de los poderes espirituales. Amén. Esto culminará en el juicio cuando Él se pondrá de pie para ejecutar justicia. Quien quita el pecado es el Rey que ya tiene la autoridad sobre todo poder. La remisión de pecado no es una simple amnistía, sino un decreto de un monarca, de un rey victorioso. Ahora, vamos a imaginar que existe un tribunal, el veredicto final de un tribunal supremo. Piensa en ese tribunal, imagina que están los jueces, está el juez, todo como ya sabemos, los abogados, etcétera. Un caso importante sobre la absolución de miles de personas por un pago que se ha debatido. El juez supremo recibe el abogado de la defensa, quien presenta la evidencia de un solo pago perfecto. El juez declara en ese momento, el pago es suficiente. Todos aquellos que están siendo acusados, el juez dicta en ese momento que es suficiente y que todos quedan libres. El abogado, ese abogado es Cristo, no se queda debatiendo, ya él ganó el caso. Ya él lo ganó, no tendría sentido que se quedara debatiendo, pero se sienta en un lugar de honor, a la diestra del juez supremo que es Dios. Los fiscales o los acusadores, dice la palabra que el enemigo, Satanás, es el acusador. ¿Cuántas veces no ha venido eso a nuestras vidas? Nos sentimos acusados, nos sentimos condenados. El que trae esa condenación a nuestras vidas es el diablo, no nos sentimos dignos. Y muchas veces esa condenación no deja que podamos ser libres delante de la presencia de Dios. Tenemos miedo, tenemos pena de acercarnos a la presencia de Dios, porque el diablo constantemente nos acusa y nos dice que no somos dignos, no haces lo suficiente, has sido demasiado malo, tú has sido demasiado malo y nunca vas a poder alcanzar el perdón. Pero ya el Señor pagó esa deuda. Yo no sé quién conoce de leyes aquí en esta mañana, pero no te pueden juzgar por dos veces por el mismo delito. Ya ese caso fue cerrado. Y tú y yo hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. No puedes ir a corte dos veces por el mismo delito. Cuando el pecado te acusa, no mires al suelo. No mires al suelo.
Mira al trono, no eres perdonado por un sacerdote cansado que aún tiene trabajo, sino por un rey sacerdote sentado a la diestra de Dios Padre. Los enemigos todavía están activos, rodeados hablábamos en un momento que Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, aún en un mundo hostil. Todavía esos enemigos están activos. Esto significa que tu lucha diaria contra la tentación no es una batalla por la victoria. Yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. Que nuestras luchas diarias por la tentación no es una batalla por la victoria, sino una limpieza de campo después de la victoria. Eso nosotros debemos entenderlo. Ya hemos alcanzado la victoria ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Amén. Ahora, cada vez que resistes el pecado por el poder del Espíritu Santo, ¿quién nos da ese poder para resistir el pecado? El Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros, que habita en nuestros corazones. Esa fuerza o ese poder no viene de ti, es del Espíritu Santo. Amén. Está actuando bajo su poder, participando en el sometimiento progresivo de sus enemigos. Confía en su poder activo y presente, no en tus fuerzas. Y eso es un gran problema que muchas veces nosotros afrontamos, que queremos vencer las tentaciones con nuestras propias fuerzas, y debemos reconocer que no es por nuestras capacidades, no es porque nosotros seamos muy poderosos o tengamos muchas fuerzas para vencer las dificultades o vencer los problemas, las tentaciones. Siempre debemos depender del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que nos da las fuerzas. El segundo testimonio es: Jesús puso las reglas de Dios en nuestros corazones. Vamos a leer una vez más el versículo 16. Y dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Este es el testimonio de la transformación radical. El autor está citando al profeta Jeremías. Y la frase clave aquí, yo quiero que usted preste atención, es corazón. Bíblicamente el corazón, muchas veces, nosotros hablamos tan romántico de esa parte del corazón, ¿verdad? Me heriste mi corazón. Y decimos, lo siento en mi corazón. Bíblicamente el corazón no es solo un centro de emociones. Siempre ligamos el corazón a las emociones, ¿verdad? Pero en la Biblia es el asiento de la voluntad, las decisiones y la orientación moral. El antiguo pacto, Dios dio la ley escrita en tablas de piedra. La gente la veía, pero su corazón era de piedra. Y esencialmente decía, tengo que obedecer, pero no quiero. Estaban las tablas allí, pero decían, bueno, como están en las tablas, tengo, pero yo no quiero obedecerlas. El sacrificio de Cristo inaugura el nuevo pacto, y la promesa es que Dios mismo realiza una cirugía espiritual en nosotros, en nuestros corazones. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y vamos a ver qué dice la palabra. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne
daré un corazón de carne. Aleluya. El Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza. La ley de Dios ya no es un peso impuesto, sino una inclinación profunda y de gozo. Tú ya no te obligas, sino que anhelas honrar a Dios. Esto significa que el Evangelio no solo nos perdona por pecar, sino que ataca de raíz el pecado. El deseo rebelde, la obra de Cristo garantiza que tienes un corazón que desea su voluntad. Yo no sé usted, pero a mí nadie me obliga a estar aquí. Yo no sé si usted se lo trajeron obligado en esta mañana, alguien lo obligó, pero a mí nadie me obliga. Lo hago porque amo a mi Señor. Y tengo sus mandamientos en mi vida, en mi corazón. Amén. Yo no siento de que no, yo no. Cuando muchas veces salíamos a predicar, me encontraba con personas que decían, no, yo no puedo ser cristiano porque a mí me gusta mucho esto, me gusta mucho lo otro, me gusta aquello, pero cuando el Señor te cambia tu corazón. Ya no hay una obligación en nuestras vidas. Lo hacemos porque lo amamos. Yo canto no porque Carmencita me regañe. Carmencita me diga, hermana, si usted no canta, estoy bajo amenazas. Estoy bajo amenazas, hermano. Realmente no lo hago porque amo al Señor y mi corazón se regocija en alabar lo grande y lo maravilloso que es mi Señor. Ya no hay esa imposición en nuestras vidas, que debo ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia el pastor me va a poner en disciplina. No sé cuántos de ustedes tal vez pudieron vivir esa época. Yo viví esa época donde las personas se sentían obligadas porque si no habrían consecuencias, lo iban a poner en disciplina o qué tantas cosas. Pero realmente cuando el Señor escribe sus mandamientos en nuestro corazón, no hay esa lucha. Lo hacemos porque lo amamos. Lo hacemos porque nuestro corazón está profundamente agradecido con su bondad. Yo me levanto en las mañanas y yo digo, Dios mío, cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias porque puedo abrir los ojos y lo alabo. Nadie me dice, tienes que alabarlo. O no me siento obligada. Lo hago en gratitud, por un corazón agradecido. Y eso es lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya esos mandamientos no están escritos en tabla. Él ha puesto en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible. Amén. Que le ama. Gracias, Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 22. Nosotros como creyentes en nuestro interior nos deleitamos en Cristo, no es una imposición. Nos deleitamos, encontramos placer en nuestro Señor. Amén. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Eso es, vamos a pensar en esta mañana como un adicto. Una persona que tiene problemas de adicción, cualquiera que sea ese problema de adicción. Pero este adicto va a rehabilitación porque tiene una orden judicial. Tiene una orden judicial. No va porque realmente siente que necesita cambiar o que tiene un problema, sino que está siendo obligado a ir por un juez. Ahora, el juez lo obliga, el adicto cumple las reglas porque si no las cumple va a la cárcel, odia cada sesión, él no quiere estar ahí porque realmente no lo siente de ir, sino que está obligado, porque si no habrán consecuencias severas. Tan pronto como el juez lo libera, ¿qué pasa con este hombre? Vuelve a lo mismo. Vuelve a la misma situación y tal vez hasta peor, a andar en las calles y a volver otra vez, porque su corazón sigue amando la adicción.
fue obligado. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene convicción, entiende en su vida, que necesita cambiar, que necesita dejar esa adicción que tanto le hace daño? El adicto llega a un punto de quiebre. Este hombre o esta mujer ya sabe, entiende que necesita ayuda. Y por gracia su voluntad cambia. Ahora él quiere dejar la adicción. La terapia y las restricciones ya no son castigos, no lo siente como un castigo, como una obligación. Son las reglas que ama porque le dan vida, entiende que lo necesita. El sacrificio de Cristo nos convierte de esclavos que obedecen por miedo, de esclavos, esto nos convierte el sacrificio de Cristo, de esclavos que obedecen por miedo a hijos que aman las reglas de su Padre. Amén. Uno de los problemas más comunes que existen dentro de la iglesia y dentro del cristianismo es caer en un legalismo sin ley. Hacemos las cosas como servir, limpiar la iglesia, por ejemplo, o leer la palabra, orar, no por amor, sino por el miedo inconsciente de que Dios retire su favor. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me ha pasado esto. En esta mañana me quito las máscaras delante de ustedes. Me ha pasado esto, me he sentido que si no oro, que si no leo, que si no sirvo en algo, el Señor va a quitar su favor de mí. El Señor me ve mal, como una pecadora. Sino porque Dios no va a hacer esto. Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, que no quita su favor de nuestras vidas. Debería ser esto. Es posible que estés operando con un corazón que todavía se siente de piedra. Si tienes este pensamiento o este sentimiento de que Dios te va a quitar su gracia, su favor, que eres muy pecador porque dejas de hacer estas cosas. Si sientes tu voluntad fría, no te castigues, intentando esforzarte más. Más bien, humíllate, porque usted se preguntará, hermana, entonces, orar o leer la Biblia, no hacerlo, eso está bien. Eso no es lo que te quiero transmitir en esta mañana. Lo que te quiero transmitir es que oremos, humillemos nuestras vidas delante de Dios. No te castigues pensando que te vas a ir al infierno, por ejemplo, o que Dios va a quitar su favor de tu vida. Más bien, humillémonos y pidamos al Espíritu Santo que active la promesa que está en Jeremías. Señor, no solo quiero hacer tu voluntad, quiero querer tu voluntad. Amén. El sacrificio de Cristo es la garantía de que ese deseo está allí y debes alimentar ese deseo. La obediencia nace del gozo. Si no hay gozo en la obediencia, no es la obediencia del nuevo pacto. Amén. Recordemos que, una vez más, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas, nos lleva a toda verdad. Es nuestro amigo, es nuestro ayudador. Así que si no sentimos ese deseo o ese deleite en las cosas de Dios, debemos recurrir al Espíritu Santo y orar, pedirle, Señor, pon ese querer, ese tanto querer como hacer en mi vida para buscarte, para encontrar deleite en ti y en tu presencia. Ahora, el tercer testimonio que nos da el Espíritu Santo es que Jesús escribió también los mandamientos en nuestra mente. Amén. El versículo 16 de Hebreo
Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora vemos que no solamente tenemos la ley en nuestro corazón, sino que también la tenemos en nuestra mente. Aquí vemos la otra cara de la recreación interna. Dios no solo transformó lo que queremos, lo acabamos de hablar, no solamente transforma lo que queremos en nuestros corazones, sino también lo que entendemos, nuestra mente. Y cómo pensamos. Nuestra mente empieza también a cambiar. Cuando habla de la mente se refiere a tu intelecto, tu capacidad de juicio, tu comprensión moral y tu discernimiento. El pecado original dejó la mente del hombre ciego y hostil a Dios. No podíamos entender las cosas espirituales. Yo no sé si usted se lo ha encontrado, pero yo me he encontrado personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón y hay cosas de la Biblia, abren la Biblia y no la entienden. A mí me pasaba antes que algunas personas se acercaban y me decían, Débora, esto, yo le digo, pero si eso es fácil, ¿cómo no lo entiendes? Si eso está claro, eso está fácil, porque no tenía en ese momento la conciencia de que es Dios el que cambia tu mente, es el Espíritu Santo que abre tu entendimiento. Amén. Yo quiero que usted lo entienda esta mañana. No sé si ha tenido también esta misma experiencia, pero yo la he tenido, pero ¿cómo no lo entienden? Si lo veo tan claro, lo que dice el versículo, lo que quiere decir el Señor. Pero usted tiene que saber que nosotros tenemos ese entendimiento porque ha sido el Señor que ha puesto ese entendimiento en nuestra mente. Nos revela su palabra a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el pecado original dejó la mente ciega, lo acabamos de decir. Ahora, escribiré significa grabar de forma permanente, cuando lo acabamos de leer. Cuando en Hebreos dice escribiré, habla de una forma permanente. Dios graba su ley como un principio vivo en nuestra conciencia. Esto nos da iluminación sobrenatural. Amén. Entendemos las cosas espirituales, sabemos, nos quita esa ceguera espiritual. Discernimiento moral permanente. La ley ya no está en un libro externo, sino es nuestro criterio interno para juzgar lo bueno y lo malo. Nos da unidad de pensamiento. Esto culmina en la increíble declaración. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. El sacrificio de Jesús no solo quita la culpa, sino que sana nuestra capacidad también de pensar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ahora, lucha contra la confusión y el relativismo. La mayor lucha moderna es la confusión sobre lo que es moralmente correcto. Y yo creo que hoy en día es aún más difícil también con la propagación o la manera tan veloz, tan rápido en que se transcurren las redes sociales, por ejemplo. Hay tanta información, tantas cosas que podemos muchas veces a estar expuestos. Recurrimos a podcasts, por ejemplo, a influencers, hay tantos influencers por las redes sociales, o a la cultura para tomar decisiones. La promesa
de que tienes la mente de Cristo te da la capacidad, nos da el don, pero tú tienes la responsabilidad de usarla. Ya la capacidad la tenemos, pero está de nuestra parte de usar esa capacidad que Dios ya ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a través de este versículo? Nos llama a una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al leer la Biblia y meditar, tú le estás pidiendo al Espíritu que active ese software, vamos a decirlo de esta manera, ese software divino que Cristo ya pagó. No podemos elegir incapacidad mental, por ejemplo, para entender la voluntad de Dios. Amén. Y el cuarto y último testimonio que nos da también el Espíritu Santo es que Jesús logró, esto es tan hermoso, Jesús logró que el Padre no se acuerde más de tus pecados, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Gracias, Jesús. El versículo 17 de Hebreos, el versículo añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor, amén. Este es el testimonio más liberador y la conclusión definitiva del nuevo pacto, la remisión absoluta de la culpa. Nunca más me acordaré. Ahora usted se preguntará, ¿será esto un tipo de amnesia divina que tiene el Señor, que nunca más se va a acordar? Claro que no, hermanos. Dios es omnisciente. Es un término forense, judicial, que significa no traeré a juicio, no imputaré, no demandaré el pago. El pecado ha sido tratado como que si nunca hubiera existido en la relación espiritual. El sacrificio de Cristo es total, a diferencia de los sacrificios antiguos, como ya lo hemos venido hablando, que solo recordaban, porque se debía hacer sacrificios recordando el pecado del pueblo. Cada año se debían hacer. Cristo los elimina. De tal forma que Dios ya no tiene el expediente, ha emitido una declaración irrevocable. Caso cerrado para siempre, pero no caso cerrado de la doctora Polo. Es un caso cerrado para siempre, amén. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. No dejemos que el enemigo traiga acusación a nuestras vidas de cosas pasadas. Ya has pedido perdón, ya has sido lavado por la sangre de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de su Espíritu y no la voz del enemigo que nos condena con el mismo pecado una y otra vez. Ya hemos pedido perdón, ya hemos sido limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Reprende esa voz con la autoridad que el Señor ha puesto en ti como su hijo. Reprende esa voz que quiere traerte, que quiere tenerte oprimido, pensando que necesitas seguir pidiendo perdón, necesitas seguir pidiendo perdón. Ya el Señor lo borró de tu expediente, ya no existe. Esto es la seguridad. El pecado ha sido arrojado a un lugar donde no puede retornar. Leamos Miqueas capítulo 7, versículo 19.
Gracias, Jesús. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Qué versículo tan poderoso. Y oro en esta mañana para que podamos entenderlo no solamente con lo que hemos escuchado, sino que pueda ser revelado a nuestras vidas, revelado en nuestro corazón. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Esto es, imaginemos por ejemplo que tienes una deuda muy grande en el banco. Estás endeudado con el banco por una suma muy grande, una suma gigantesca. Y tu enemigo usa ese pagaré para chantajearte todo el tiempo. La intervención de Cristo entra, paga el préstamo completo. Y no solo eso, exige que el banco te dé un certificado de cancelación irrefutable que dice: deuda cero, nunca más traeremos esto a cuenta. En estos días estaba viendo un video que me impactó tanto. ¿Cómo existe esclavitud en la India? Por ejemplo, existe una esclavitud y vi el video y me conmovió porque era una familia entera condenada a trabajar desde la madrugada. Estas son realidades, hermanos, cosas que aún en este siglo, en este momento actual, todavía pasan. El padre de familia pidió un préstamo para pagar otro préstamo y les cobran sumas exorbitantes, exageradas. ¿Y qué pasa? Como estas personas son tan pobres, no pueden pagar la deuda, se ven condenados a trabajar, incluso sus hijos haciendo bloques aún de madrugada, viven en una esclavitud total. Apenas les alcanza para comer. Y vi el video porque justamente unos misioneros estaban cancelando la deuda por ellos y lo estaban haciendo libres. Y eso es lo que hace el Señor. Yo vi reflejado la obra de Cristo en ese video. Eso es lo que hace el Señor. Y ellos fueron libres y cómo lloraban, porque estaban condenados a trabajar toda la vida para pagar esa deuda. Pero estos misioneros cancelaron la deuda completamente y dejaron a esta familia libre. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Ha pagado la deuda. Estábamos así, presos. Y Él ha pagado la deuda, pero muchos de nosotros se nos olvida la libertad que Cristo nos ha dado y seguimos viviendo como esclavos. Hermano, no eres esclavo, no somos esclavos. Somos libres en Cristo. El Padre pagó la deuda. Jesús pagó la deuda. No tenemos por qué seguir viviendo como esclavos espirituales. Amén. Tu perdón es una transacción histórica, legal y sellada. Amén. Gracias, Señor. Para terminar, Dios mismo, en virtud del sacrificio único de su Hijo, no solo te ha perdonado, sino que te ha recreado. Te dio un rey que ya ganó la guerra por ti. Tenemos un rey, amén, que ya ganó por cada uno de nosotros. Nos dio un corazón que anhela su ley. Nos dio una mente que puede entender su voluntad. Nos dio un perdón que jamás será revocado. Esto es una promesa futura, es la realidad actual de todo aquel que ha sido santificado por la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo una vez y para siempre, porque la remisión es total. Ya no hay más ofrenda por el pecado, la obra está terminada. El Rey está sentado y nosotros estamos limpios. Amén. Gracias, Jesús. Oremos. Bendito Señor.